El 13 de marzo de 2013, tras el humo blanco y las campanas de San Pedro, Jorge Mario Bergoglio emergió como el Papa Francisco, el primer pontífice jesuita, latinoamericano y no europeo en más de 1000 años. Su saludo no fue un elenco de protocolos, sino un sencillo buonasera, pidiendo al mundo que rezara por él. Desde ese instante, quedó claro que su papado no sería convencional, era el Papa de la humildad encarnada. Desde su primer día, Francisco rompió moldes. Renunció al lujo del apartamento papal para vivir entre los huéspedes de la Casa Santa Marta. Cambió el papamóvil blindado por un vehículo modesto y, cuando podía, recorría las calles del Vaticano entre la gente, saludando con espontaneidad y sonrisas. Quienes lo veían al volante de un Ford Focus o tomando el autobús comprendían que la cercanía no era un gesto de marketing, sino el pulso de su mensaje: Iglesia pobre y para los pobres. Pocos meses después, en noviembre de 2013, publicó Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Fue su manifiesto, una llamada urgente a una conversión misionera que abriera la Iglesia al mundo, denunciando la tiranía de los mercados y reclamando justicia social. Sus palabras, llenas de pasión y cercanía, encendieron el corazón de sacerdotes, religiosas y fieles de todas las latitudes, sembrando la semilla de un evangelio de la ternura. Entre sus anécdotas más inolvidables está la celebración del Jueves Santo en la cárcel de Revivia. Allí, Francisco lavó y besó los pies de 12 internas, mujeres tanto cristianas como musulmanas, recordando que la verdadera autoridad brota del servicio más humilde. Desde entonces, cada año repitió este rito radical, transformándolo en símbolo de una iglesia que sana heridas antes de alzar discursos. Pero estas gestas de humildad eran apenas el preludio. El pontificado de Francisco se definió también por sus documentos magisteriales que sacudieron el mundo. En noviembre de 2013 publicó la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, llamando a toda la Iglesia a una conversión pastoral y misionera y denunciando la tiranía de los mercados. El 18 de junio de 2015 lanzó la encíclica Laudato Si, un grito profético que vinculó la crisis ecológica con la justicia social y alertó sobre el impacto del cambio climático en los más pobres. Y el 19 de marzo de 2016 firmó Amoris Laetitia, la alegría del amor, orientando a pastores y fieles hacia una pastoral familiar más compasiva y cercana en su famoso llamado a la lógica de la misericordia. Pero su magisterio no se quedó en los libros, pasó a la acción desde el barro de la vida real. En la tradicional misa de Jueves Santo de 2013 y 2024, Francisco rompió esquemas al lavar y besar los pies de mujeres internas en la cárcel de Revivia, incluyendo musulmanas y víctimas de trata, subrayando la dignidad de cada persona. Como arzobispo en Buenos Aires era conocido como el Papa Villero por compartir cervezas y charlas en Villa 2124, viajar en colectivo y jugar al fútbol callejero con jóvenes de los barrios más pobres, ganándose así la cercanía de los marginados. Además, su gesto de visitar Lampedusa en julio de 2013 para celebrar la Eucaristía sobre una barca de migrantes marcó un antes y un después en la denuncia de la globalización de la indiferencia hacia los refugiados. A nivel estructural, Francisco se lanzó a reformular la Curia Vaticana y a crear comisiones de transparencia financiera, culminando en la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium 2022 que reorganizó la burocracia y modernizó los dicasterios. Con estas reformas buscó un gobierno eclesial más ágil y honesto, donde el enfoque pastoral brillara por encima de la rigidez administrativa. Pero el momento más conmovedor y su última partida aún estaban por llegar. El eco de sus palabras aún vibraba entre los muros del Vaticano cuando, en julio de 2022, emprendió una peregrinación penitencial a Canadá para pedir perdón a los pueblos originarios por el sufrimiento causado en los internados. Frente a ancianos y jóvenes de las primeras naciones, el Papa Francisco se arrodilló, humblete, y susurró: «Lamento profundamente el mal causado por cristianos en estas tierras.
Fue un acto de valentía y compasión que selló su fama de pastor dispuesto a cargar con las culpas ajenas. De regreso en Roma, convocó el histórico Sínodo sobre la Sinodalidad 2021-2024, abriendo por primera vez espacios de voto a las mujeres y renovando la esperanza en una iglesia más participativa. En octubre de 2024, el documento final resonó en cada diócesis como un canto de fraternidad, caminar juntos, escucharnos y discernir, su gran legado de escucha. Aún en su última encíclica, Dilexit Nos 2024, denunció la guerra, el consumismo y el hacinamiento, un llamado urgente a recordar que Dios habita en la ternura y la solidaridad. Pero lo más inesperado estaba en su partida. El 21 de abril de 2025, en el atardecer romano, Jorge Mario Bergoglio exhaló su último suspiro en la Casa Santa Marta, rodeado de su gente más querida. La noticia corrió como pólvora, fieles en Plaza de San Pedro encendieron velas, los obispos lloraron con camisas desabrochadas y el mundo recordó al hombre sencillo que había conducido la barca de Pedro con mano firme y corazón tierno. En la Gran Basílica, su funeral se transformó en un abrazo de todas las naciones. Patriarcas ortodoxos y líderes musulmanes intercambiaron muestras de respeto. Presidentes y primeros ministros hicieron fila para dejar flores blancas. Carteles rezaban: "Gracias, Francisco, por enseñarnos a soñar con otro mundo". Cuando el último coro de órganos se extinguió, quedó claro que el gran milagro de su vida no fueron los documentos ni las reformas, sino la esperanza que sembró en millones de corazones. Que la verdadera autoridad brota del servicio. Que la iglesia es un hospital de campaña. Que la ternura es el estilo de Dios. Y así, mientras las campanas longevas de San Pedro seguían repicando, se selló un testamento eterno, la semilla humilde de un papa que enseñó a una humanidad cansada a levantarse, amar sin medir y construir puentes donde había muros.